claramente una alegoría, ¿o no? Es decir, como ese pueblo no sabía, como tampoco sabemos nosotros ahora, cómo se originó el universo, se inventaron la alegoría de uno que lo creó. Ah, no, 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 eso es verdadero, eso se lee literalmente. No, momentito, momentito. ¿Quién es el que establece? ¿Quién es el que dice qué versículo se lee literalmente y cuál alegóricamente? Díganme cuál es la ley y la regla, porque si yo soy un fiel y quiero leer la Biblia desde el momento en el que la Biblia sería el libro que Dios dictó para llegar a mí, entonces díganme cuál es la regla, y lo concreto es que esa regla no existe. Así que son ellos los que de tanto en tanto establecen, cuando les queda cómodo a ellos, lo que se debe leer literalmente y lo que se debe leer como alegórico. Así que hablamos de esto. El rabino principal, el doctor Ariel Di Porto, dijo: el primer versículo del Génesis es muy problemático porque si leen las interpretaciones que han sido dadas, encontrarán todo lo contrario de todo. Las indicaciones que dicen que debe ser leído en modo alegórico derivan por lo tanto de las tradiciones rabínicas. De nuevo aparece alguien que se dice a sí mismo: esto de acá hay que leerlo literalmente y esto hay que leerlo en modo alegórico. El biblista valdense dijo: ahora sin duda, en el minuto 48:39 del debate, ahora definitivamente ya no tengo dudas. La Biblia no debe ser leída alegóricamente si tomamos alegoría en el sentido técnico, es decir, como ha sido usada a lo largo de la tradición de la Iglesia. No se lee alegóricamente. Estamos de acuerdo, hace 6 años que digo, hagamos de cuenta que es verdad lo que está escrito y veamos qué sale de todo eso. Así que la alegoría está liquidada, la Biblia debe ser leída como está escrita. Fantástico, se lo firmo. La Biblia se lee como está escrita. ¿Me entienden? Ahora bien, si todas estas cosas las decimos públicamente, entienden que no hay necesidad de hacer estas conferencias y tendríamos que estar andando en bicicleta, como dije al principio. Y así que tenemos este problema del que hablamos, donde concluimos en que la Biblia no debe ser leída alegóricamente. Y por cierto, estas cosas de acá no están solamente escritas acá. Si ustedes agarran el libro de Sergio Quincio, el teólogo, que cita incluso Gershom Scholem, que es uno de los más importantes, ¿cómo decirlo?, teólogo, pensador, cabalista judío, dice que quien lea el Génesis, también la Torá, es decir, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, pensando encontrar dentro el concepto espiritual, es víctima de una colosal ilusión. Y eso es verdad. No tiene nada de espiritual ahí. Después que el mundo espiritual existe, buenísimo. El mundo espiritual existe, yo no tengo nada que decir sobre eso. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia no se ocupa de eso. Punto. Después de lo cual cada uno buscará el mundo espiritual, hablará con los ángeles. De eso no tengo nada que decir. ¿Qué me importa a mí? No me calienta eso. Pero que no me vengan a decir que los ángeles son los que se mencionan en la Biblia, porque de eso sí que tengo cosas para decir. Pero todo está ahí, todo está ahí. Ahora bien, que la Biblia no se lee de esa manera, lo dicen un montón de teólogos, un montón. Pero después, cuando le hablan a la gente, tienen que decirles que dice la eternidad, que dice el omnipotente, que existió la creación, porque porque si no se les cae todo el circo, se cae como una piedra. Pero se cae todo, no en el sentido de que se cae la Biblia, se cae todo eso que le construyeron arriba. Y la Biblia finalmente aparece con su verdadera moral, con su verdadera esencia, no como un libro de fábulas, sino como un libro que cuenta cosas concretas. Y cada tanto aparece alguno que me dice: usted quiere destruir la Biblia. No, yo estoy defendiendo la Biblia. No la quiero destruir, la estoy defendiendo y digo: miren que ahí está escrito esto. Después de lo cual hagan lo que se les cante, pero sabiendo que está escrito esto. Ahora bien, después se dijo: muy bien, pasemos a las traducciones. Hay cosas que ahora no son compartidas por todos, naturalmente. Y se habló de eso, por ejemplo, se habló del omnipotente. Y el arzobispo ortodoxo, por ejemplo, dijo: pero en efecto, yo creo que acá estamos todos de acuerdo, como decía Mauro, yo había hablado antes, donde tantas veces se debe releer el texto bíblico. Hay que releer un texto donde muchas veces se pierde el sentido de la palabra, como por ejemplo omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Pero si no tiene nada que ver, que lo saquen. Es simple la cosa, se hace en un ratito. Van y lo sacan.
Cuando se habló de la eternidad, lo que leímos al principio, el biblista dijo: es cierto, cada tanto advierto que hay un poco demasiado de precomprensión cristiana en la elección de las palabras, de ciertas bases, etc. Un poco demasiado de precomprensión cristiana. Pero se entiende que el autor es un piadoso cristiano. Y así que derribamos una puerta abierta cuando decimos que debemos corregir muchos errores o imprecisiones en nuestras traducciones. Derribamos una puerta abierta. Pero si la puerta está abierta, este error de acá lo tenemos que cambiar ahora sabiendo que es un error. Y si sabemos que son errores y continuamos escribiéndolos, ya no son errores, es falsificación deliberada. Porque él, cuando dice no traducir como eternidad, él en un cierto punto, el biblista valdense, él había dicho antes, me sorprende que Viglino se sorprenda de esto. ¿Por qué? Porque en lo que me respecta, repite, se rompe una puerta abierta. Todos los diccionarios, todos los grandes diccionarios dicen eso, incluidos los diccionarios teológicos. Pero entonces, si todos los grandes diccionarios, incluidos los de teología, dicen eso, ¿queremos sacar eternidad de la Biblia o no? ¿Sacamos para toda la eternidad la palabra eternidad de la Biblia? Porque no está. Y si no está, entonces saquémosla. El problema es que no se trata de eliminar un concepto, no, se trata de eliminar una cosa que fue agregada artificialmente. Y en el momento que sabemos que fue puesta artificialmente, hagamos algo porque ya sabemos que es una falsificación si se continúa publicando, ¿no? Porque si yo tuviera el mismo problema, un problema similar en alguna de mis traducciones y me lo hacen notar, a mí además me hubieran linchado inmediatamente, pero yo a partir de la impresión del día siguiente lo hubiera hecho cambiar, es obvio, ¿no? Si uno se da cuenta que hay un error, lo corrige. En cambio acá no, lo dicen todos, pero ahora en este momento en el mundo, en alguna parte, se están estampando miles de Biblias con la traducción eternidad. Y si no existe, entonces cambiémosla. Y esto fue mucho más allá. Escuchen lo que dijo el teólogo católico. En el mundo semítico no existe el concepto filosófico metafísico, no existe el concepto ni de la eternidad, ni de la inmortalidad. Este concepto de la creación de la nada es una visión que es completamente ajena a la mentalidad semita. El concepto de la creación desde la nada es una visión completamente ajena a la mentalidad semita. No está. Y si no está, entonces basta, no está. Tanto es así que si leen las obras de muchos otros teólogos, ellos dicen que, son traductores, exégetas judíos, todos docentes universitarios en la universidad judía, tanto en Estados Unidos como en Israel. Por ejemplo, ellos escriben en libros como, a ver si acá lo tengo, en un libro como este, que es un libro de la Sociedad de Publicaciones Judías, donde escriben todos rabinos, todos docentes universitarios. Acá está escrito que el relato de la creación no es otra cosa que el relato de una serie de subdivisiones en una cierta situación para tratar de poner orden. Los rabinos, docentes universitarios, la creación no está en la Biblia. No está, no existe ni siquiera el concepto metafísico. El cristianismo, ¿saben por qué existe? Existe porque existió la filosofía griega, la cual fue tomada, en especial el platonismo y el neoplatonismo, y metida a la fuerza a los golpes dentro de la Biblia, para hacerle decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Si no hubiera existido la filosofía griega, el cristianismo no existiría, el judaísmo sí, porque el judaísmo no tiene nada que ver con la filosofía griega. La filosofía griega fue el instrumento gracias al cual fue creado el pensamiento religioso cristiano, metiéndolo a la fuerza dentro de la Biblia. Si cambiamos eso, la Biblia se convierte en lo que es, un libro en el cual una familia contó la historia de su relación con un individuo, punto. Tanto es así que un montón de cosas que digo yo, los judíos lo saben hace rato, como después veremos cuando hablemos de la clonación, etc. Y uno entonces se dice, pero ¿por qué no lo dicen públicamente? Y bueno, porque no tienen ningún motivo para decirlo. Porque el cristianismo agarró ese libro, que era, por cierto, el relato de la relación entre una familia, no del pueblo judío, sino de la familia de los israelitas, porque los otros judíos fueron descendientes de la misma familia de Abraham, fueron exterminados. Así que atención, porque no hablamos de todos los judíos, hablamos de los israelitas, los descendientes de Jacob.
que después fue renombrado como Israel, de la relación entre este sujeto, Yahvé, y ellos. Punto y aparte, se terminó. Así que fue tomado, se lo transformó en algo que no era, y este Yahvé fue transformado en el Dios omnisciente, trascendente, omnipotente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así que los judíos dicen, o sea, que ustedes inventaron, primero nos robaron el libro, y después inventaron lo que se les dio la gana, ahora crean todo eso que se inventaron. Problema de ustedes. Nosotros no tenemos por qué explicarles nada. Nosotros sabemos, dicen ellos, qué cosa es la Biblia. Es nuestro libro. Después ustedes se lo robaron, se construyeron todo lo que se les dio la gana, así que ahora siguen creyendo todo eso que se inventaron. ¿Qué nos importa a nosotros? Cuando en enero el Papa Francisco anduvo como hace periódicamente, por la sinagoga de Roma y se encontró con el rabino principal de la comunidad judía en Roma, el rabino Riccardo Di Segni, sonrisas, abrazos y besos, pero no están de acuerdo en nada. El rabino Riccardo Di Segni dijo, creo que lo tengo por acá escrito, a ver, dijo una cosa estupenda, dijo, nosotros no recibimos al Papa, lo pueden corroborar porque me parece que está en internet, nosotros no recibimos al Papa para hablar de teología, porque la fe no es objeto ni de tratativas ni de debate político. Como diciendo, mejor de esto no hablemos. Porque si se ponen a hablar, la gente entiende que no están de acuerdo en nada. Y si la gente entiende que entre la iglesia romana y el judaísmo, que comparten la Biblia, no están de acuerdo en nada, la gente se va a poner a hacer preguntas. Porque van a decir, ¿cómo es posible que hayan empezado con el mismo libro y después? Porque es obvio. Porque para uno de ellos ese libro es una cierta cosa bien concreta, pero a los otros les hizo falta inventarse algo igualmente preciso, pero preciso desde el punto de vista de su fantasía. Y así que por eso de estas cosas ellos no hablan en ningún término, para nada. Entre ellos, especialmente cuando están en público. Porque incluso cuando la iglesia le dice a los judíos, ustedes son nuestros hermanos mayores en la fe, yo les soy sincero, si yo fuera judío les diría no. O sea, lo dicen igual, pero no públicamente. Yo con tu fe no tengo nada que ver. Vos me robaste un libro. Yo con la fe que construyeron sobre ese libro no tengo nada que ver porque ese libro habla de mí, no de vos. No de ustedes. Habla de nosotros, de la familia de los israelitas. Esas son promesas para nosotros. Y si nosotros cumplimos con nuestra parte del pacto, después Él cumplirá la suya, pero que tiene que ver con nosotros, no con el mundo de la cristiandad, que es un mundo construido artificialmente. Por eso es que no discuten de teología, menos públicamente, porque de otra manera la gente se da cuenta y la gente no tiene que entender que no estamos de acuerdo en nada. Y el debate continuó y llegamos a un concepto, y acá sí nos entendimos un poco más porque tenía que ver específicamente con el cristianismo. Ahora nosotros sabemos que, en resumen, la doctrina dice, nosotros somos los pecadores porque nuestros antepasados cometieron el pecado, el considerado pecado original. Nosotros nacimos manchados por el pecado original, que este pecado original es el que trajo la muerte y el sufrimiento al mundo, y que por lo tanto nosotros debemos vivir con la esperanza de que a través del mediador nos podremos reconciliar con Él, el cual, a través del envío de su Hijo, que fue enviado acá para ser torturado, asesinado y después resucitado, podremos tener una esperanza de acceder a la vida eterna que teníamos antes. Pero la eternidad en la Biblia no está. Cuando se habló del pecado original, la pregunta respondió primero el rabino principal. Acá se pone dificultoso hablar porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe. Porque en la Biblia no está. Y por eso él dice, con razón es dificultoso hablar de esto porque no quiero ofender, habiendo cristianos que creen en el pecado original, era incómodo, así que por eso dice no quiero ofender la sensibilidad de nadie. El pecado original es un concepto que empezó a introducir el apóstol Pablo en la carta a los romanos, donde dice que por culpa de un hombre, Adán, el mal, el sufrimiento, vino al mundo.
y que gracias a este otro hombre, que sería Jesucristo, se vuelve a tener la esperanza. Así que el concepto del pecado original comienza a elaborarlo Pablo, y después lo tomará San Agustín de Hipona, y ahí comenzará la gran fábula. El biblista valdense dijo: ya sabrán que el pecado original es el de la desobediencia, ¿no?, de Adán y Eva. Ahora bien, entre Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5, la carta a los romanos escrita por Pablo, en la cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia. Y más bien, uno al leer a Pablo se puede preguntar de dónde sacó esa idea. Y yo estoy de acuerdo con él, entonces paremos esta farsa, ¿no? Empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento en que no está en la Biblia. El católico dijo: hay que separar el concepto del pecado original del concepto clánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos sufren las consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista, en el Nuevo Testamento es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliamente usada por la teología. O sea, continuamos, yo me voy a comer una pizza, si ya está todo dicho. No está la palabra eternidad, no está omnipotente, no está inmortalidad, no está la creación desde la nada, no está el pecado original. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si eso es lo que vengo diciendo desde hace 6 años, de un libro de historia común y corriente, uno de los muchos libros de historia que la humanidad escribió a lo largo de su historia. Y se acabó ahí. No está el pecado original. Y si no está el pecado original, acá en el auditorio está Laura Fecia, que escribió un libro muy bueno que es Apariciones Marianas, el gran fraude, y también está preparando otro igualmente polémico, más incluso. En 1800, así que es un libro que recomiendo, en 1854, Pío IX, el Papa, proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, el cual para muchos cristianos significa que la Virgen María concibió a Jesús sin hacer la cochinada del sexo. Inmaculada Concepción significa que Él es el único ser humano de toda la historia en haber nacido sin la mancha del pecado original. Pero si el pecado original no existe, todos nosotros nacimos sin esa mancha. Así que por lo tanto ese dogma es un dogma que mañana por la mañana va a ser falso. O en la mejor de las hipótesis, dogma que mañana por la mañana desaparecerá. Porque todos nosotros nacimos inmaculados, porque el pecado original no existe. 1858. En Lourdes, a Bernadette Soubirous se le aparece la figura femenina que ella llama Aqueró, que en el idioma, en el dialecto pirenaico, quiere decir aquella. Ella la llamaba siempre aquella. Eso después se convirtió en la Virgen cuando la Iglesia, como bien explica Laura, cuando la Iglesia se adueñó de todo esto. Y aquella dijo 4 años después del dogma: yo soy la Inmaculada Concepción. Ahora, si era la Virgen, ¿sabía de lo que estaba hablando? Viendo que el pecado original no existe. ¿Y si no era la Virgen? ¿No será que le hicieron decir a aquella lo que no dijo porque le servía a la Iglesia? Que alguien avalase ese dogma que dogmatizaba la nada. Biblia de Jerusalén. Estoy manteniendo el pacto, Ninguna traducción es mía. Así que aquel que no esté de acuerdo conmigo, porque puede haber alguno entre ustedes, ellos discuten entre sí y después dicen, ellos los sabios, y después nos dicen a nosotros, los ignorantes, cuál es la conclusión. Pero que discutan entre ellos si no están de acuerdo. Es decir, discutan con los que escribieron los diccionarios, que lo discutan con la Biblia de Jerusalén, que dice que no existe omnipotente, que discutan entre ellos. Nosotros podemos esperar, no hay problema. Así que, si no están de acuerdo, que se la arreglen entre ellos. Y no estoy hablando de usar ni siquiera una sola de mis traducciones. Les estoy diciendo que la respuesta a todo lo que dicen ellos ya está escrito en la Biblia. Pecado original. Génesis 3. Ya saben, cuando Adán y Eva desobedecieron. Por cierto, esto viene perfecto para hablar del libre albedrío. La primera vez que Adán y Eva toman una decisión propia, se la mandan a guardar. Así que este es el libre albedrío.
Es decir, te hacemos libre para decidir, pero si no haces lo que decimos nosotros, ¿eso es libre albedrío? En lo que a mí respecta, no, discúlpenme. Es decir, todos los dictadores del mundo dicen, si no haces lo que digo yo. Y si ustedes leen la Biblia van a ver que todo gira alrededor de esto. Si ustedes hacen lo que les digo, yo los ayudo. Y si ustedes no hacen lo que yo les digo, los aniquilo. Y eso es acá, acá, no en el más allá. Acá los extermino. Este es el libre albedrío del Dios bíblico. Que por suerte no es Dios, obviamente. Era un simple gobernante como todos los demás. Ahora bien, resumiendo, estos dos individuos toman esta decisión autónoma que entre otras cosas significa la de volverse autónomos desde el punto de vista de la reproducción. Eva es muy probable, como está escrito incluso en la literatura rabínica, se unió sexualmente con uno de ellos. Caín es muy probable que sea hijo de uno de ellos. En cambio Abel es hijo del encuentro sexual entre Adán y Eva. Y después al respecto les voy a leer algo curioso que pasó con Adán cuando le presentaron a Eva. Ahora bien, digamos, la desobediencia. Biblia de Jerusalén. Aquí no se habla de un castigo para el hombre, por motivo de una falta cometida, sino más bien de una medida preventiva. Así que cuando Adán y Eva toman esta decisión autónoma, los Elohim dicen, y lo pueden leer en la Biblia, lo pueden leer. Ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Así está escrito, ahora el Adán se ha vuelto como uno de nosotros. Ahora, que no tenga acceso esto lo agrego yo, o sea, que no tenga acceso al árbol de la vida. Así que por eso, fuera de acá. Se trata de una medida preventiva porque los Elohim tenían terror de que el Adán, que ya ha entendido ciertas cosas, tuviera acceso al árbol de la vida donde se hacen otras cosas determinadas porque se podían volver poderosos y muy peligrosos para ellos. Se trata de una acción preventiva. Así que no es que los expulsan del paraíso como un castigo, los expulsan para evitar que se volvieran poderosos y que después se les pusieran en contra. Pero no termina acá. En lo que respecta al dogma del pecado original, escuchen bien esto, Página 25, edición del 2013. No hay que buscar aquí todo eso que fue dicho después. Ya sea que se trate de las relecturas bíblicas, por ejemplo la de Pablo en Romanos 5, o de las formulaciones dogmáticas de la Iglesia. No hay que buscarlas acá, porque no están. No hay una palabra que signifique Dios, tampoco una para eternidad, tampoco omnipotente, tampoco creación, tampoco inmortalidad. No existe el pecado original. ¿Hay necesidad de decir otra cosa? Y no estoy hablando de ninguna traducción en particular. Estoy leyendo lo que escriben ellos. Y desde hace un tiempo yo vengo diciendo que hago el trabajo de un idiota. Es decir, el trabajo más estúpido del mundo. Yo leo lo que está escrito. Yo leo lo que ya está. Es un trabajo de idiota, en serio. Leo lo que ya está escrito. Así que ahora no existe ninguna de estas cosas que mencioné. Y ahora llegando a este punto, la pregunta obligada es, pero si no hubo creación, pregunta la periodista. De acuerdo con la lectura bíblica, ¿se puede hablar entonces de una creación de Adán? El teólogo católico dice, Adán fue, puntos suspensivos, fue hecho, eso es algo bastante diferente. La periodista dice, entonces en eso está de acuerdo con Mauro Bigli, ¿no? No, quise decir que fue con otra cosa, salió de algo, si queremos mantener la alusión, una posible alusión a que el hombre fue hecho a partir de otra cosa, sí, que se hizo a partir de otra cosa. Lo que me parece es que no podía seguir hablando. O sea, el hombre no fue creado, fue hecho a partir de otra cosa, exactamente como dice la Biblia. Es decir, nosotros somos organismos modificados genéticamente. Y cuando hicieron a Eva, ahora bien, la Biblia al respecto dice claramente una cosa. Quien tenga la Biblia, que busque Génesis 2, versículo 23.
O sea, nos dicen que la Biblia dice el hombre fue creado en el paraíso terrestre. Por empezar, el hombre no fue creado. La Biblia ni siquiera dice que haya pasado en el paraíso terrestre, sino que dice que los Elohim tomaron al Adán y lo pusieron en el Gan Eden. Entonces, el Adán fue hecho en otra parte y después lo agarraron y lo llevaron a ese lugar. Y llevaron solamente los masculinos, el Adán. Y por eso en la Biblia aparece con el artículo, es decir, como el Adán. Porque no es que era el nombre de uno de ellos, sino que indica una especie. Y se llevaron a los masculinos, porque dice la Biblia, para que custodiara y trabajara ese lugar. Después dice la Biblia que después de un tiempo Dios se da cuenta, porque parece que no sabía, que la compañía de los animales para el Adán no era suficiente. Le vienen con retraso las ideas a Dios, no lo pudo prever, parece. Y así que decide hacerle a la mujer. Y para hacerle a la mujer, como escriben los genetistas con los cuales estoy colaborando y que lo están escribiendo en el libro, utilizaron un protocolo de clonación que es igual al que tenemos nosotros hoy, salvo un paso intermedio que en la Biblia no se menciona. Podemos hablar de eso después si quieren. Así que entonces ponen al Adán en un sueño inducido profundísimo, le sacan una cosa de una parte lateral curva, que aparece traducida como costilla, cierran la carne donde hicieron la extracción y con eso que extrajeron crearon a la mujer. Y se la presentan a Adán. La Biblia, que es una síntesis de relatos mucho más antiguos, en los que este proceso está descrito mucho más detalladamente, se dice que deciden hacer a la mujer y entonces la hacen. Yo fui a comer a la casa de Laura Fezia, la escritora de quien les hablé hace un rato, y le dije: Laura, esta vez la pasta te salió en el punto justo. Lo que quiere decir que todas las otras veces no me escuchaste. No es cierto, Era para hacer una... Yo le digo: Laura, esta vuelta la pasta te salió perfecta. Los Elohim le presentan la mujer al Adán y el Adán dice, traducción de la Biblia de la familia cristiana, ahora el Adán dice: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ahora, esta vez. En hebreo está escrito con el artículo, esta es la vez. Y los judíos que lo traducen al inglés lo traducen como finalmente. O sea, finalmente. Esta que tengo acá es la justa. Es decir, todas las que me dieron antes, no. Y en la literatura rabínica está escrito que él rechazó otras hembras. Y acá aparece un juego de palabras que es magnífico. Y cuidado que esto está escrito en la Biblia que tienen en su casa, no en la traducción mía. Solamente la tienen que leer prestando un poco de atención, porque es un libro fascinante, es un libro lleno de cosas increíbles. Esta vez... es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Las otras se las pueden... no le gustaban. Y me imagino a Dios diciendo: bueno, por fin esta de ahora anduvo bien. Y así que por eso será llamada... A propósito, esto en italiano no encaja. Tanto es así que acá precisamente escriben la palabra en hebreo. Por eso precisamente acá dejaron las dos palabras en hebreo. Así que será llamada donna, varona, mujer, lo cual en italiano no encajaba para nada. En hebreo, en cambio, se puede entender perfectamente. Será llamada Isha porque del Ish fue sacada. Ish significa individuo masculino. Isha es la unión de la terminación femenina con el masculino Ish. Así que salió de un Ish, por lo tanto es una Isha. Algo así como decir salió de un hombre, así que es una hombra. Dice: esta vez por fin la hicieron de mí. Esta de ahora está bien.